Hola, qué bueno que están una vez más con nosotros para que podamos compartir una palabra del Señor juntos, en familia, todos los lugares que nos encontramos en estos lugares para poder estar juntos. Así es que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. He estado predicando una serie de predicaciones en lo que es el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos cuando ellos le pidieron que se lo enseñara, por favor, porque ellos querían saber orar diferente del Torá y la palabra antigua del Antiguo Testamento. Querían más bien decir algo que saliera de sus corazones, de lo que ellos querían en realidad decir. Quiero, como siempre, dar una calurosa bienvenida y un saludo fraternal a toda la familia extendida que se nos ha unido últimamente para poder estudiar de la palabra del Señor junto, además de nuestra iglesia. Así que son bienvenidos, no son invitados, son parte de nuestra familia. Qué bueno que están con nosotros. Lo que voy a hablar hoy día es: ¿habrá suficiente alimentos y provisión para usted y para mí en estos tiempos de pandemia y de crisis? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Con ello, gracias también a nuestro precioso grupo de amigos y voluntarios y voluntarias que nos están ayudando a servir alimentos, ponerlos en cajas y llevarlos a los diferentes hogares, familias y conocidos de nuestro vecindario, de la ciudad de San Francisco y alrededor de la bahía. Gracias a cada uno de ellos por este valioso aporte que nos dan todo este tiempo. Que Dios les bendiga ricamente. Así es que vamos a ir entonces a lo que dice la palabra del Señor. Quiero contarles que hoy es un día muy caluroso aquí. Es probablemente que están haciendo 98 a 100 grados aquí cerca, o donde estoy en el templo de nuestra iglesia en San Francisco. Está muy caluroso, así que bueno, recíbanos ustedes con esta bendición donde quiera que se encuentren también. La palabra del Señor dice: cuando el Señor Jesús les enseñó a los discípulos a orar, porque ellos se lo pidieron, les dijo: cuando oren, no digan vanas palabrerías, no digan solo por repetir las palabras, sino que cuando oren, piensen en esto, digan esto: Padre nuestro. Oren al Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese fue un tema espectacular, saber cómo se puede hacer la voluntad de Dios en mi vida aquí, igual como se hace en el cielo. Es maravilloso. Lo puede encontrar en las predicaciones que tenemos de antes aquí en este mismo canal, si usted se los perdió. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ya estudiamos lo que es el Padre Nuestro, hablamos sobre eso. Hablamos qué significa que Dios esté en los cielos, todo bajo su control, que había que santificar su nombre también, y que pedíamos: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Fue la última predicación que tuvimos. Por eso hoy día lo que compartimos de la palabra del Señor es que Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en esa frase solamente tenemos una predicación completa de la palabra del Señor. Oremos. Señor,
Gracias te damos porque en esta hora nos hablas por medio de tu palabra. Te rogamos que así sea, Señor, y que aprendamos algo hoy en este día, no solamente para saberlo, sino para ponerlo en práctica. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa era la predicación del Señor. Ya se había orado acerca de que la gloria de Dios pertenece a Dios. Se había orado de que el reino de Dios se establezca. Se había orado y Él dijo, oren para que la voluntad de Dios se haga aquí en sus vidas de la misma forma que se hace en el cielo. Y entonces ahora que hemos orado y pedido, rezado a Dios, haberle hablado, comunicado a Dios todas estas grandezas, ahora le pedimos a Él lo más básico para poder seguir viviendo, para poder seguir subsistiendo, porque sin ello nos morimos, porque sin ello perdimos el sustento y perdemos hasta la vida. De esto vivimos. Esta petición nos hace acordarnos que somos apenas humanos, no somos robots, no somos máquinas, somos preciosas criaturas hechas por Dios, que vivimos, que tenemos energía por beber líquido, agua, y por comer alimentos que van a nuestro cuerpo, se transforman, nos dan energía y entonces podemos vivir y hacer todo lo que hacemos, incluso inventar cosas. Y eso tan básico comienza con el pan. Usted y yo no podemos planear qué vamos a hacer mañana, la próxima semana, el próximo mes, sino de alguna manera nos hemos suplido o otras personas con la ayuda de Dios nos han suplido de alimentos que comienzan con el pan. Y Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Provéenos el pan. Danos eso básico que nos da la vida. Danos eso que nos da la fuerza para poder ir a trabajar. Danos eso que nos da la fuerza para poder servirte, alabarte también y servir a otras personas. Sin ello nos debilitamos y no tenemos fuerzas para hacer nada y hasta podemos perder la vida si no se nos suple este básico alimento, el pan y lo que viene con ello. Así es que cuando oramos a Dios y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo sé que pensamos que lo tenemos muchas veces por nuestros recursos, porque tenemos dinero, vamos al supermercado, estamos acostumbrados que pagamos o le metemos a la tarjeta y entonces de esa manera llegamos a casa con pan, una bolsa de pan o como venga este pan, o tal vez hasta lo hacemos en nuestros propios hogares. Pero cuando usted fue al supermercado, no olvide que ese pan no nació en el supermercado, no nació en la panadería. Ese pan nació en la tierra fértil que recibió la fertilidad de la tierra, que recibió el trabajo de algunas personas, que también recibió la luz que no fue humanamente producida para que pudiera crecer y que tuvo tantos días en esta tierra hasta que produjo el trigo o la cebada, el grano del que se hizo el pan. Y luego ese grano fue llevado a una fábrica, a un lugar y de ahí a la panadería. Y con todo eso elaboraron muchas personas. Por muchas manos pasó ese producto para que pudiera llegar a nosotros. Pero el que hizo germinar esa plantita, ese grano, fue la mano de Dios. Sí, Dios
saca su mano de la tierra tan maravillosa que produce frutos y granos y vegetales y bendición para nosotros cada día. Sin la bendición de la luz solar, que es el sol de Dios, ese grano no hubiera germinado y producido hasta llegar a nosotros hecho pan. Cuando oramos, decimos: Señor, en lo más básico que hay allí, interviene por nosotros, Señor. Sí, lo vemos en una bolsa plástica. Sí, lo vemos allí ya terminado. Pero, Señor, sin tu mano, ese pan no llega a nuestros hogares, junto con todas las otras bendiciones que también adquirimos, y le ponemos esas mermeladas, mantequillas, quesos, carnes, diferentes cosas y hasta de otros granos que le ponemos al pan. Todo es la bendición y la producción de la mano de Dios que puede llegar a nosotros. Cuando oramos, pedimos: danos ese alimento básico, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese alimento saludable no es una golosina, no es un extra, es algo que necesitamos, no es un vicio, es algo de vida o muerte. El pan nuestro de cada día es un alimento nutriente que tiene valor para nosotros para poder seguir adelante. Es un alimento que sustenta la vida. O sea, cuando estamos orando a Dios, no solamente Dios está pensando: ok, me piden pan, les daré pan, pero Dios nos manda todo lo demás que es necesario para el sustento de nuestras vidas. Así que cuando oramos al Señor, eso es lo que estamos pidiendo. Al orar al Señor, estamos pidiendo todas esas cosas. Y además, cuando oramos pidiendo nuestro pan, el pan nuestro de cada día, estamos diciendo: bueno, es el pan que me corresponde, es mi porción, Señor. Sin esa porción que me has dado desde que nací, no podré subsistir, no podré vivir, no podré seguir adelante. Ese pan, Señor, no te olvides de mí, por favor, dámelo, Padre eterno. Ese pan es la porción que necesito para seguir adelante. El pan nuestro, cuando decimos el pan nuestro, es que estamos diciendo esa cantidad de alimento asignada y necesaria para mi persona, o tal vez para mi matrimonio, o tal vez para mi familia, o tal vez para mi familia con muchos niños. Señor, esa cantidad asignada, que no nos falte el día de hoy. Es una cantidad asignada para una familia de 3, de 5, de 6 o de 12, como en los tiempos antiguos en nuestros países. Una familia grande, había alimento para todos y hay alimento para todos, aún en este día. Cuando hablamos el pan nuestro, ¿no será que eso es lo que estamos diciendo también? Esa cantidad asignada en invierno, esa cantidad asignada en verano, esa cantidad asignada cuando hay mucha producción, esa cantidad asignada que ha llegado a mi hogar cuando ha habido muy escasa producción, esa cantidad asignada aún en tiempos difíciles políticamente hablando, esa cantidad asignada bajo una pandemia, en medio del coronavirus, el COVID-19, el nombre que le quieran dar, esa oración llega al trono de Dios para que usted y yo podamos tener nuestro pan sin que nos falte esa porción asignada que pueda llegar a nuestros hogares. Eso es lo que pedimos. Y que cuando decimos el pan nuestro es plural, lo estamos pidiendo para un grupo de personas. Así que tendremos pan de tal forma que podremos repartir a otros aún en tiempos de necesidad, porque así es la bendición del Señor. Cuando Él provee, es porque va a haber en buen
tamaño, en una buena cantidad asignada para nosotros. Cuando oramos el pan nuestro, decimos también el pan de cada día. Señor, el pan para este día, no para el próximo año todavía, se me va a dañar. No, el Señor, el pan de cada día. ¿Por qué será que el Señor quiere que le pidamos el pan de cada día? Porque todos los días necesitamos alimentos. Mientras necesitemos alimentos, nosotros deberíamos llegar en oración a Dios para pedir que no nos falte ese pan, ese alimento que necesitamos. Entonces, en otras palabras, es como que nosotros necesitamos orar a Dios todos los días de nuestra vida. Así como necesitamos alimento, así necesitamos orar a Dios y decirle y recordarle que dependemos de Él. Como las aves del campo que no tienen nido, no hilan, no tienen lugares donde guardar alimento por mucho tiempo. Dios les provee alimento todos los días y Él se los da y se los provee para cada uno de ellos. Y Él le dijo a un grupo de personas: ¿cuánto más a ustedes se les va a dar lo que necesitan? Hombres y probablemente mujeres de poca fe. ¡Wow! El Señor habla por eso, por medio de ello también. Cuando decimos, oramos pidiendo el pan de cada día, lo que también le estamos recordando al Señor, ese pan que me diste ayer, ese pan que tú me diste, Señor, antes de ayer, ese pan que tú me diste, Señor, la semana pasada, el año pasado, que tú has sido fiel desde que yo nací, he tenido alimentos, por eso estoy vivo, por eso estoy aquí. No es porque hayan buenas fábricas, buenas maquinarias. Sin la provisión de Dios, de lo que produce la tierra, las máquinas serían innecesarias. Los almacenes serían innecesarios. Gracias, Señor, que podemos venir y decir: ese pan que cada día me has dado, que tampoco me falte en este día, Señor, porque ha sido un pan que fielmente hemos recibido desde que nacimos. Gracias, Señor, por darme el pan de cada día desde que nací. Cuando oramos así también estamos diciendo, te rogamos, Señor, que nos des el pan. ¿Por qué? Por eso venimos a ti, Señor. No vamos a otro lugar, sino que hemos venido a ti, Señor, diciendo, danos el pan. Se lo pedimos a Dios. Y le decimos a Él, no es por nuestros recursos, Señor. Sí, tenemos los recursos, pero reconocemos que aunque tuviéramos recursos, sin tu bendición, sin tu buena mano con nosotros, no tendríamos el pan necesario para cada día. Por eso oramos así, Señor, y te lo pedimos, Señor, danos ese pan, porque proviene de tu mano, viene de la mano de Dios. Pero al pedirlo así también, le rogamos a Dios, es que nos damos cuenta que el Señor también nos da a nosotros la fuerza del pan anterior para poder trabajar por el próximo pan. ¡Qué maravilla poder saber eso! Mañana tendré fuerzas porque Dios me ha dado abundante pan hoy día para también trabajar por el pan. Muchas veces quisiéramos que el Señor nos mande un pan recientemente horneado, que le salga todavía vapor, calentito, y que podamos partirlo, ponerle mantequilla y que se derrita la mantequilla en él. Pero muchas veces el Señor no nos va a mandar ese pan recién salido del horno. Es probable que nos mande una bolsa. Es probable que nos mande un saco y diga, aquí está, ve a buscarlo. Es probable que nos mande los granos y diga, este día te toca a ti moler el grano para que hagas harina y amases el pan. Es probable que el Señor diga,
Hoy te toca con el sudor de tu frente ganarte los alimentos necesarios para ti y para tu familia. Es probable que el Señor nos diga, bueno, hoy día va a ser un día de prueba, va a haber muy poco, pero mañana me acordaré de ti y proveeré en mucha abundancia. Así es el Señor. No siempre nos da el fruto terminado o el trabajo ya todo terminado, sino que Él también nos manda para que nosotros mostremos cuánta fe tenemos en Él, en saber que me va a dar hambre hoy día, pero tengo que salir a trabajar. Por fe iré a trabajar y volveré a mi hogar con mucha hambre, pero yo sé que Dios va a proveer para nosotros. Porque imagínense que Dios nos pueda proveer y nosotros vivir y vivir y vivir sin tener que salir a trabajar y hacer cosas tan maravillosas y volver a nuestro hogar tan felices de haber ganado y trabajado y haberle arrebatado a ese día una victoria y volver al hogar con alimentos y recursos para nuestro hogar. Esa es una bendición. Le rogamos al Señor que nos dé el pan de hoy. Y eso es lo que le decimos: Señor, hoy necesitamos pan. Danos ese pan que tanto necesitamos. Pero nosotros no solamente no debemos concentrarnos en esos, aunque es una gran verdad que nuestro Dios nos proveerá el pan necesario, aún en medio de esta pandemia. Pídaselo a Él. Yo le estoy dando la palabra y las promesas que son de Dios. Ahora, su trabajo, usted pídaselo. ¿Cuánto le falta? ¿No tiene trabajo? Avísele al Señor. ¿No tiene lo necesario? Háblele al Señor, que Él hace maravillas para enviar pan aún a la puerta de nuestros hogares. Y no solamente lo envía, pero nos envía en abundancia. Dios es tan bueno y tan generoso cuando le pedimos a Él. Así que no pierda fe, no pierda cuidado, que Dios le va a proveer aún en medio de esta pandemia que está difícil. Pero para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Pídaselo a Él. Pruebe la generosidad de Dios en este tiempo difícil para que se deleite en la provisión de Dios. Hágalo, anímese y pídale a Dios en este tiempo. Pero no debemos quedar solamente ilusionados en que si Dios nos ha provisto el pan físico, es todo el pan que Dios nos quiere dar. Hay en una oportunidad que el Señor Jesús fue al desierto bajo una prueba que Padre Dios le envió para estar en ayuno. Estuvo por un largo tiempo, más de un mes ayunando, imagínense. Y entonces cuando estaba en su ayuno, con mucha hambre, imagínense, viene el diablo y le dice: hey, esto está en Lucas 4, y el diablo lo tienta al Señor y le dice: si eres el Hijo de Dios, pues muéstrame cuán poderoso eres y dile a estas piedras que se conviertan en pan. Probablemente el diablo tenía en mente que salgan unos panes así, recién hechos del horno, y que le dé mucha hambre a él y que rompa este compromiso de ayuno que tiene delante de Dios. Y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan, dice allí en Lucas 4. Pero Jesús, el Señor, le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Podemos tener todo el pan del mundo, podemos tener el mejor pan, pan integral, pan de lo mejor para nosotros. Pero si no tenemos también la palabra de Dios en nuestras vidas, porque el Señor Jesús dice, aquí lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Tenemos también, con el mismo anhelo y deseo que buscamos el pan físico,
también debiéramos buscar el pan espiritual. Amén, que está en la palabra del Señor. Pero no solo eso, hubo una oportunidad en que el Señor Jesús, y esto es un relato de Juan capítulo 6 en la Biblia, en que el Señor Jesús llegó a un lugar y llegó una multitud de gente, mucha gente. Y entonces preguntó cómo le podía alimentar a toda esta gente, a todo este grupo de personas. Le dio a él pena, o le sintió el hambre de ellos, de estar allí por tan largo tiempo. Y entonces vieron que era imposible prácticamente alimentarlos. Pero uno de los discípulos dijo, allí hay un niño, imagínense, un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. Nada más, dice la Escritura. Pero él dice, bueno, tráigalo, a ver qué vamos a hacer. Así es como el Señor provee, ¿ok? Aún lo puede hacer en medio de esta pandemia. Con lo poco que podamos tener, Dios provee mucho. Eso es lo que vemos nosotros en nuestro ministerio de alimentos. Vieran cómo el Señor multiplica lo que se puede hacer en los medios nuestros, y también la generosidad de los que trabajan, pero también de la membresía de esta iglesia. La Iglesia Bautista Portola aquí en San Francisco, California, es generosa para compartir con los demás. Y entonces el Señor Jesús dice, tráigalo. Y entonces oraron por los 5 panes y los 2 pececillos. Y dice que hicieron sentar a toda la gente y allí les sirvieron pan y peces, básicos alimentos para ellos. Y le dieron a todos, no sé si tal vez fue tanto que lo pudieron cocinar y ponerle un sabor especial. No sé qué cena se sirvieron esa gente. Por lo menos indica que era un sándwich, pero un sándwich son sabrosos. Un sándwich de pescado. Y entonces lo repartieron a toda la gente. Y cuando terminaron de darle a todos ellos, sobraron como 12 canastas. Los restos que sobró de los 5 panes y los 12 pececillos después de la bendición del Señor Jesucristo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuánto tienes? ¿Estás mirando lo poco que tiene? Pídele al Señor que te lo multiplique para que puedas salir adelante en estos tiempos difíciles. Si aquí no estamos en una cosa cómoda, estamos pasando por medio de una pandemia. Milagros necesitan ser hechos. Muchos van a sufrir porque no buscan la ayuda de Dios. Busque la ayuda de Dios hoy mismo para que milagros sucedan y pueda pasar al otro lado de esta pandemia. Sí, lo podemos, porque en Cristo todas las cosas son posibles. Entonces, cuando alimentó a la gente, el Señor se sintió cansado y se fue al otro lado del lago que prediqué hace un poco tiempo atrás, para el pueblito, villa, ciudad de Capernaum. Y entonces cuando se fue al otro lado, la gente lo empezaron a buscar hasta que lo hallaron al otro lado del lago en Capernaum. Y el Señor le dice, no, esperen un momento. Ustedes a mí me siguen porque yo les di el pan, porque yo los estoy alimentando físicamente. Y así les dice Él, lo que ustedes tienen que buscar es el pan que a vida eterna permanece, no un pan pasajero. Tienen que buscar el pan que quita el hambre para toda la vida. Y miren, intercambiaron esa conversación y llegaron a esto. El Señor Jesús les tuvo que decir, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nosotros vivimos con el pan que comemos cada día. Pan integral, pan blanco, pan de trigo, pan de cebada. Nos da vida física en este cuerpo que tenemos. Pero Él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida, pero no vida física, sino vida espiritual. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, que nunca nos falte ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podemos orar al Señor: Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero el día que tengas la mejor oración de tu vida, será el día que digas a Dios: Dios mío, dame el pan que es el Señor Jesucristo, el pan que nunca tendrá hambre aquel que lo come. Danos siempre ese pan. Cuando tú digas: Señor, dame el pan de la persona del Señor Jesucristo, será el día que has encontrado satisfacción para tu hambre espiritual. No queda ni acorta que Dios no te va a dar el pan físico cuando se lo pidamos también. Pero el mayor pan que podemos pedir es al Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Lo has pedido ya? Si no lo has pedido todavía, hoy es tu día que Dios ha provisto para que pidas el pan espiritual que es el Señor Jesucristo. Hazlo hoy. Dios te bendiga ricamente.